Bienvenidos al Museo de Historia Natural de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi nombre es Pedro Daniel Pardo, soy licenciado en Biología y docente de la Escuela de Biología. El día de hoy haremos un recorrido por varias salas del museo para conocer un poco sobre la evolución de las plantas con flor, para lo cual comenzaremos precisamente acá, en la sala de exhibición de plantas y hongos. Las plantas con flor, o también conocidas como angiospermas, constituyen el 90% de las especies de plantas del mundo. Esto es aproximadamente entre unas 290.000 a 300.000 especies descritas, comparado con aproximadamente 10.000 especies de helechos y 1.000 especies de gimnospermas, que es el grupo donde se incluyen a los pinos, como el que podemos observar en el diorama en esta sala de exhibiciones. La importancia de las plantas con flor para el ser humano, además de su función en el ecosistema, radica en que es un grupo que representa la principal fuente de alimento para la mayoría de los organismos terrestres y constituyen casi todos nuestros cultivos agrícolas. Este grupo hay especies de importancia para la construcción al producir maderas finas, como es el caso del cedro o la caoba. También hay especies importantes para la medicina, como el árbol de quina. Y por supuesto para la alimentación, como es el maíz, una de nuestras principales fuentes alimenticias en Guatemala y en muchas partes del mundo, el frijol, el trigo, la avena, entre otras muchas más. Entonces, la primera pregunta en este recorrido sería, ¿cómo se origina esta gran diversidad de plantas con flor? ¿Dónde se encuentran ubicadas? ¿En qué momento en el tiempo se originan? Todas estas preguntas trataremos de responder a lo largo de este recorrido por el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Acompáñenme. Nos encontramos siempre en la sala de exhibición de plantas y hongos, frente a esta representación del árbol de la vida. El árbol de la vida es una representación publicada en la obra Origen de las especies en 1859 por el naturalista inglés Charles Darwin. Darwin buscaba una mejor comprensión de las relaciones o parentesco entre las especies, conocer la historia de la vida en la Tierra. Al ver Darwin la repentina aparición de la diversidad de plantas con flor o angiospermas, la describe como un misterio abominable, en aparente contradicción con su visión de que los cambios evolutivos se dan de forma gradual, de una forma lenta. Entonces, para Darwin, lo abominable no era que los orígenes de las angiospermas no estuvieran claros, sino que esta aparición, esta evolución, podría haber sido muy rápida e incluso de una generación a otra. Para comprender mejor qué tan rápido se dieron estos cambios que llevaron al aparecimiento de las plantas con flor, como las conocemos actualmente, necesitamos regresar un poco en el tiempo. Y esto lo haremos con la ayuda de la sala paleontológica aquí mismo en el Museo de Historia Natural. Ahora nos encontramos en la sala paleontológica del Museo de Historia Natural, acá frente a esta espiral del tiempo geológico. Tengo que contarles que los primeros fósiles de angiospermas probablemente corresponden a pequeñas plantas de climas cálidos y ellas aparecen hace 133 a 125 millones de años en el Cretácico temprano, en el norte del antiguo continente de Gondwana, lo que ahora correspondería al Mediterráneo. Poco después de este aparecimiento, en el Cretácico medio, hace 115 millones de años, estas experimentaron una gran diversificación en cuanto a su forma y ecología. Después del evento de extinción masiva al final del período Cretácico, hace unos 66 millones de años, que acabó con casi todos los dinosaurios, pero dejó a las angiospermas relativamente ilesas. Después de este evento ocurre la diversificación en los grupos modernos que conocemos hoy. Si representamos el tiempo transcurrido desde el origen del planeta hasta el presente y lo ajustamos a una escala de 24 horas, las plantas con flor aparecen apenas a las 11:37 de la noche y el evento de extinción masiva de dinosaurios ocurriría a las 11:40 de la noche. El ser humano aparece apenas a las 11:59 de la noche. Entonces, vemos que las plantas con flor no siempre han dominado nuestros ecosistemas terrestres, como lo hacen ahora. No fue sino hasta el Paleoceno
que la mayoría de las familias de angiospermas comenzaron a diversificarse en todo el mundo, dando paso al establecimiento de biomas dominados por este grupo de plantas. Esta diversificación ha sido impulsada en parte por la adquisición de innovaciones morfológicas, reproductivas, ecológicas, muchas de estas relacionadas con el desarrollo de la flor. Entonces, primero tenemos que definir qué es una flor, y para ello hemos salido aquí al jardín botánico. La flor básica se describe como un eje reproductor o un tallo, básicamente, bisexual. ¿Qué significa esto? Que tiene carpelos. Los carpelos son los que están portando los óvulos, y estambres, que son los que están portando el polen, como lo vemos acá en esta pequeña flor. El carpelo es una estructura laminar propia de las flores en angiospermas, en las que los óvulos nacen y se encuentran completamente o parcialmente encerrados. Es importante entonces conocer un poco sobre el origen del carpelo. Podemos para ello usar esta lámina, esta hoja, ¿sí? Para describir entonces cómo es que se originó. El carpelo proporciona una característica distintiva que separa las angiospermas de sus parientes, las gimnospermas. Y de hecho de ahí deriva los nombres. Angiospermas significa angio cerrado y gimnosperma, gimno desnudo. Entonces tendríamos el significado de que son plantas que tienen los óvulos o las semillas encerradas en un carpelo, en el caso de las angiospermas, y las gimnospermas tienen sus semillas desnudas o hasta cierto o semicubiertas por una estructura laminar. Según la teoría antofita, el carpelo se originó de una estructura laminar que se enrolló sobre su eje y se fusionó para poder rodear el óvulo. De esta forma se forman estas flores características y los frutos con una semilla encerrada en una misma estructura, dando protección y dando cierta facilidad para la dispersión de estas semillas, como la vemos acá. Aquí tenemos un fruto en donde la semilla está completamente encerrada por una estructura laminar. De acá entonces el nombre de angiospermas. Para comprender la evolución de la morfología y el desarrollo de las flores, primero debemos tener una idea de la estructura a partir de la cual se originó y evolucionó la flor. Para lograr una flor debe ocurrir la agregación de órganos fértiles y estériles. En algún momento durante la evolución de la flor tuvo lugar la condensación de este eje o de este tallo reproductivo, lo que permitió que las estructuras femenina y masculina se desarrollaran en estrecha proximidad entre sí. Y para esto usamos un ejemplo de estas plantas que son bastante con características bastante ancestrales, ¿verdad? Que conocemos nosotros con el nombre común de colas de caballo. Entonces tendríamos en su caso en el Cretácico estructuras similares a estas, en donde un eje reproductor estaba combinado con diferentes estructuras que podrían ser estériles o fértiles si estuvieran portando óvulos o estuvieran portando granos de polen. Entonces hubo un momento en donde hubo una condensación. Estos tallos dejaron de elongarse y comenzaron a condensarse, y al condensarse comenzaron a formar esa superposición o esa fusión de diferentes carpelos, de diferentes órganos en la planta. A esto se le conoce como una sinorganización, que es básicamente la conexión estructural íntima de dos o más órganos florales vecinos para formar un sistema o aparato funcional. Hemos visto entonces cómo pasamos de una estructura donde los óvulos están desnudos, como en las gimnospermas, a otra estructura más compleja en donde los óvulos están encerrados por una serie de carpelos, como en las angiospermas. Otras de las innovaciones importantes que tenemos que mencionar es la formación de un tubo polínico. Este tubo polínico facilita la fecundación y es a lo que también los biólogos denominamos como sifonogamia.
También en las plantas con flor existe una doble fecundación, lo que permite la formación de un endospermo, que es lo que alimenta al embrión. También el grano de polen está formado por 2 a 3 células. Y tengo que mencionar de que el grano de polen tiene ciertas estructuras especializadas en su superficie que le permite adherirse a los polinizadores, quienes los están llevando de una flor a otra. Otro carácter importante en las angiospermas es la formación de fruto. Aunque en las gimnospermas ya existían precedentes de estructuras protectoras de las semillas, conocidas como cúpulas, y de un recubrimiento carnoso de las semillas, es en las angiospermas en donde el fruto se desarrolla completamente y que nos sirve de alimentación y facilita la dispersión de estas semillas, como los vemos en este fruto de una arecase, de una palma, o también como frutos como los que conocemos comúnmente como naranjas o limones. Los frutos son estructuras para la protección de la semilla que contribuyen a su dispersión, al ser atrayentes y tener adaptaciones para su fijación a los dispersores. Una flor entonces se describe como un conjunto de innovaciones que dio un éxito evolutivo a las angiospermas, a las plantas con flor. La diversidad de angiospermas se ha atribuido durante mucho tiempo a características asociadas con su reproducción, como precisamente la presencia de la flor, la presencia de este carpelo cerrado que envuelve y que protege los óvulos, como recién acabamos de ver, la presencia también y el desarrollo de este fruto y el proceso de doble fertilización, los cuales aportan ventajas en términos de dar una mayor seguridad reproductiva, la rapidez de la reproducción, la oportunidad para la competencia gamética, la disponibilidad de endospermo como una fuente nutritiva y el papel de la fruta como una unidad de dispersión. Las interacciones planta-animal se han citado a menudo como una fuerza impulsora en la evolución de la morfología de las flores y en la rápida diversificación entre las angiospermas. Una de estas interacciones planta-animal que me permito explicar es la de los polinizadores, en particular con las abejas, donde se observa una coevolución, una codiversificación entre las formas de las abejas y la diversidad de las formas de las flores. Entonces, a partir de todo esto, si de algo debemos aprender de la evolución de las plantas con flor, es que dependemos, bien sea animales, mamíferos, reptiles, aves, vamos a depender de una forma u otra de ellas, por lo que su desaparición sería nuestra desaparición. Agradezco mucho esta oportunidad brindada por el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Carlos de Guatemala por compartir este recorrido con ustedes. Que tengan buen día.